temas me pierdo. Trabajar con Windows, bueno, con Linux, perdón. Linux, acuérdense que es igual que Unix. Los mismos comandos de Unix son los mismos comandos de Linux. Recuerden que los que fabricaron Unix, ¿sí? Muchos de ellos se fueron a colaborar a Linux. Y además toda la estructura de Linux se la trajeron, pero para sistemas, para arquitecturas de equipos de cómputo personal. Ya no necesitábamos esos mainframes, solamente de equipo personal. ¿De acuerdo? Entonces, pues, así les fue a los pobres de Unix. Pero ni modo. Ahí va. Entonces, para borrar la pantalla, clear. Control L también siempre. Pero bueno, para que aprendan los comandos, ¿no? Ahora bien, si le pones aquí en el teclado Control Alt F2, te va a mostrar nuevamente que te registres como usuario. Si le presionas Control Alt F1, regresas a la sesión que ya está activa. ¿Sí está claro? La cantidad de consolas que puede tener Linux es configurable. O sea, puedes tener N sesiones en una máquina. El máximo que tienes es complicado 6. Sí, sí, pueden ser más, pueden ser más. Ok, entonces aquí Control Alt F2 y ya tengo otra sesión. Y eso es una sesión con otro usuario diferente. Si yo quisiera hacer esto en Windows, no puedo. Tengo que cerrar la sesión y loguearme con otro usuario. Y aquí no, tendría dos usuarios logueados ejecutando una aplicación totalmente distinta en ambas sesiones. Multiusuarios, multitareas. Si le das al Alt F3, vas a ver que dice TTY2, TTY3, Alt F4, F5, F6 y hasta ahí. Regularmente, en las versiones viejitas de Linux, se reservó el TTY7 para la interfaz gráfica. En esta versión, creo que de Ubuntu, recorrió las sesiones de consola hasta TTY7 y la versión, la consola 1 la dejó como interfaz gráfica. No tenemos interfaz gráfica ahorita, pero bueno, se puede. ¿Sí? Se puede, de hecho lo vamos a hacer más adelante. ¿Dudas, preguntas? ¿No? No, con este. Que si próximamente vamos a ver más gráfica con puntos bárbaros. No, de hecho, a diferencia de Windows, Linux tiene interfaces gráficas de múltiples colores y sabores. De hecho, hay tres que son las que más se utilizan, ¿no? Que es la versión de Genome, KDE y XFCE. Son tres desarrollos, tres grupos de programadores que se dedican a mantener interfaces gráficas para el sistema operativo de Unix, de Linux. Y tú puedes elegir cualquiera, instalar cualquiera, o instalarlas todas. Tú decides. Eso es lo que no puedes hacer en Windows. En Windows es una sola interfaz gráfica. Inclusive puedes tener una interfaz gráfica de Windows aquí. O sea, no es exactamente Windows, pero es un clon de Windows. Hay un equipo de desarrollo de Linux que hace interfaces gráficas parecidas a Windows. Inclusive para la versión de Windows 10. Entonces, si te desacostumbras y dices, no, yo quiero tener, bueno, descárgatela, instálala y no pasa nada. Exactamente lo mismo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Vamos a ver ahorita un poquito de cómo manejar el sistema de archivos de Linux. El sistema de archivos es, cuando estás en Windows, pues tú lo que ves es la carpeta de documentos, ¿no? Sí, cuando estás en Windows, tú lo que ves es la carpeta completa. En Linux,
hay que aclarar algo, no hay disco duro, no hay unidades USB, ni DVDs, todo son carpetas. ¿Sí? Todas son carpetas. Entonces, esta es su estructura de archivos, ¿ok? Bien, y una serie de carpetas en donde están todos esos elementos, ¿de acuerdo? Entonces, en Linux, para Linux casi todo es archivos o carpetas. Bien, para saber en qué carpeta nos encontramos, presionamos el comando pwd, que significa Path Word Directory, el directorio de trabajo, la ruta del directorio de trabajo. Y me dice que tiene una diagonal. La primera diagonal significa directorio raíz. Después del directorio raíz viene un nombre, significa que estoy en una carpeta que se llama Home. Y después de Home viene la carpeta de admon. Siempre que trabajamos con Linux, en Linux crea una carpeta en la carpeta de Home con el nombre del usuario que se haya creado. ¿Está claro? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Para ver el contenido, ¿sí? Para ver el contenido de esta carpeta, porque estoy en la carpeta de admon, o sea, estoy en Home y dentro de Home en admon. Quiero ver qué hay en esta carpeta. Usamos la sentencia ls espacio menos l. ls espacio menos l. Me dice que no tengo nada, que está totalmente vacío, no hay nada ahí. ¿Sí está claro? Para salirme de la carpeta, ¿cómo me salgo de la carpeta de admon? Se usa el comando cd espacio punto. Es muy importante el espacio, si no das espacio no te va a funcionar. cd espacio punto. Damos enter. Y si te fijas, el prompt cambia, el indicador del sistema operativo cambia, me dice que estoy en la carpeta de Home. Ya no estoy en admon. ¿Cómo lo sé? Cuando escribo el comando pwd, ¿no? Al escribir pwd, me dice que estoy en la carpeta de Home. Ya no estoy dentro de admon. ¿Está claro? Bueno, ahora quiero saber en Home qué hay dentro de Home. Usamos el comando ls-l. Hay varios parámetros para el ls, ¿no? Este es el más común. Me dice, bueno, en Home solamente hay una carpeta de un usuario que se llama admon. ¿Vale? Bueno, pues ese es lo único que hay en esa carpeta de Home. Recuerden, en el sistema operativo, si yo creo un usuario, ese usuario se va a crear junto con una carpeta en esta carpeta. ¿Sí está claro? O sea, ahí es donde empiezan a crecer. Ahora, si me salgo de Home, ¿cómo me salgo de Home? cd espacio punto. El espacio es importante. Y en estos momentos estoy en algo que se llama carpeta raíz. El directorio raíz. Con pwd sé que estoy en la carpeta raíz. ¿Sí está claro? Ahora, ¿qué hay en la carpeta raíz? ¿Cómo sé lo que hay en la carpeta raíz? Pues ls espacio menos l. Bien. Y aquí me muestra una lista ya un poquito más amplia de muchas carpetas. Imaginen que están viendo el disco C en Windows, ¿no? Imaginen que están viendo el disco C en Windows. Entonces ahí en C pues hay muchas carpetas, ¿no? De hecho, una de las carpetas más importantes en Windows es la de archivos de programas. ¿Está claro? La carpeta de archivos de programas. Bueno, aquí vienen carpetas importantes como bin, boot, cd-rom, dev, etc. Las carpetas cd-rom, dev son de acuerdo a la versión de Linux. ¿Sí? Son de acuerdo a la versión de Linux. Anteriormente se usaba la carpeta dev para colocar ahí las conexiones con los dispositivos externos. Ahí estaba la unidad de CD, USB, en dev, en la carpeta de dev. En este caso sacaron la carpeta de CD-ROM, ¿sí? La pusieron por separado, pero en realidad ya las nuevas versiones de Linux reconocen que los dispositivos deben de estar en la carpeta de media. Entonces, si buscan abajo en la lista, debe de haber una carpeta de media. Ya no están en dev, ya se movieron allá. Entonces, anteriormente estaban en dev. Y en algunas versiones se encuentran en la carpeta MNT, que significa mount, de montarlo, ¿sí? Entonces, ya MNT se descontinuó, se cambió por media, ya CD-ROM en este caso es por una peculiaridad de Ubuntu, ¿sí? Igual, así es como están funcionando hoy. Ahora, las carpetas dev y etc. son carpetas especiales.
En dev se colocan archivos de aplicativos. En etc se colocan archivos de configuración. De hecho, mucho del trabajo que vamos a hacer no es en la carpeta de etc. ¿De acuerdo? Son los archivos de configuración. En home, pues ya saben, ¿no? Los usuarios. En Windows, la carpeta de usuarios, pues se llama así tal, usuarios, ¿no? Ahí es donde se crean todos los usuarios. Pero aquí se llama home. Lib, ya les hablaba yo, son las librerías, son todos esos compendios de aplicativos que están ahí disponibles para el sistema operativo. Y otra carpeta importante es la de sys, que son archivos de sistema o archivos del propio kernel del sistema, el núcleo del sistema operativo. Y var, que son archivos, complementos o librerías para muchas aplicaciones. De hecho, cuando tú instalas una aplicación, lo más importante de esa aplicación es que sepas cuáles son sus dependencias. Muchas aplicaciones no funcionan porque mi sistema operativo, mi núcleo del sistema operativo necesita estos complementos que se llaman dependencias. Entonces, en var muchas dependencias se colocan ahí porque son comunes para muchas aplicaciones. ¿Sí está claro? Entonces, en vez de tener varias carpetitas con las aplicaciones necesarias, se genera var y todo el mundo va y busca a ver si está esa dependencia para no volverla a crear o tener que instalar. Pero si no la tienes, tienes que instalarlo por una ocasión. ¿Sí? Y se llaman dependencias. ¿Sí está claro? ¿Alguna duda? Pues es un recorrido muy rápido, muy ligero a lo que conocemos como Unix. Ahora bien, esto pues es básico, ¿no? Para cerrar la sesión, siempre que quieran, bueno, déjeme terminar esta parte de los directorios. Estamos trabajando con las carpetas o directorios. Ya vi cómo salirme de la carpeta de una por una. Ya vi también cómo ver el contenido de una carpeta. ¿Cómo ingresamos a una carpeta? Muy bien. Le ponemos cd, espacio, y vamos a entrar otra vez a la carpeta donde está mi usuario. Entonces tengo que entrar a home primero. Ponemos home, cd home. Y para entrar a mi carpeta, cd admin. ¿Ok? Y le pongo pwd y me dice que ya estoy dentro de esa carpeta. ¿Está claro? El cd, espacio y el nombre de la carpeta, me dirijo a esa carpeta. Ahora, si me quiero ir al directorio raíz directamente, le pongo cdi, diagonal. Cd, espacio y diagonal. La diagonal inclinada a la derecha. ¿Sí está claro? Si solo dejas CD y le das enter, también te guía. Exacto. Ahora, si yo quiero ir directamente, ahorita si le pongo pwd, me dice, no, pues estás en el raíz, o sea, ups, estás en donde están todos los archivos, ¿no? Ahora, estoy en el raíz, quiero entrar directamente a mi carpeta. Hay dos formas. Puedo poner la ruta, en este caso sería cd, espacio, diagonal home, diagonal admon, ¿sí? Esa sería la ruta. Y ya me dice, ya estás en esa carpeta. Pero hay otra forma. ¿Cuál es? Si le pones cd enter, bueno, aquí le voy a poner pwd, nada más para verificar que estoy en raíz. Le pones cd enter y le pones pwd, te dice que estás en home admin. Son dos formas de ir a la carpeta indicando la ruta o poniéndole cd, pero solamente funciona con el usuario actual, ¿sí? Y ya tienes otro usuario, pues se va a ir a otro lado. Entonces, es importante porque en algunos comandos que vamos a estar utilizando tenemos que indicar rutas, ¿sí? Tienes que ponerle con diagonal hacia donde tienes que ir. Dudas, preguntas. Importante. Y escríbanlo con tinta color sangre. No apagar los equipos virtuales desde el icono de la X. Si lo hacen, en algún momento su equipo virtual se va a dañar. Linux corre procesos ocultos y ustedes no saben qué es lo que se está ejecutando. Si lo apagan y no tienen la precaución, amor, se estaba actualizando el sistema y dejaste la actualización a la mitad, se va a corromper el sistema. Por eso es importante apagarlo. ¿Sí?
Entonces, por eso es muy sensible en Linux, porque de repente, se dañó, ya, pues ya hay que volverlo a instalar. Sí, exactamente. Es un problema. Entonces, para apagarlo, se usa el comando sudo, en este caso, shutdown, espacio, -h now. Este es el comando que tienen que poner siempre antes de apagar la interfaz del VirtualBox. Si le vienen acá y le dan clic en el icono de cerrar de acá, sí se va a cerrar, pero puede dañar tu equipo virtual. ¿Queda claro? Puedes dejar en guardar. No le sugiero mucho porque el disco duro, sobre todo de estos aparatos de los laptops, ¿sí? Tienen una autorreferencia de guardado también. Entonces, cuando estás en el virtual y el auto guardado se mueve, se daña. Y entonces, cuando quieres restaurarlo, se queda, se cicla y ya no funciona. ¿Sí? Ya no. Ok. Le damos Enter, me pide la contraseña, 1, 2, 3, 4 es la contraseña. Recuerden, no se ve que se escriba, simplemente se cierra. Ahí está. ¿Listos? Bueno, vamos a la siguiente parte que es lo último que les voy a mostrar y esto es algo que ustedes deben de cuidar. Actualmente, este sistema instaló en la máquina, hay una carpeta en la unidad C, ¿sí? En la carpeta de usuarios, una carpeta que se llama VirtualBox BMS, máquinas virtuales, Virtual Machines. Y está mi carpeta que se llama Linux Server, porque así le pusimos a la máquina. Bueno, aquí están los archivos, ¿sí? De la instalación que se generan, así es. Ahora, si se te llega a dañar, mi sugerencia es que al menos tengas una versión de punto de restauración para que no tengas que instalarlo. ¿Cómo se genera? Se pone aquí simplemente en archivo y hay una opción que se llama exportar servicio virtualizado. Es como si tú todos estos archivos de la carpeta los comprimieras, hicieras un comprimido. No funciona así tal cual. Hay algunas cositas ahí que se generan, pero es más o menos, ¿no? Entonces, se genera un zip, así es, un archivo zipeado de esta carpetita, ¿no? Y se puede restaurar. Entonces ya no... no importa dónde lo pongas, siempre y cuando te pongas. Ah, no, tú lo eliges, tú lo eliges. Aquí donde dice exportar servicio virtualizado, tú en estos momentos dices, ¿cuál quieres virtualizar? No, pues yo quiero virtualizar Linux Servers, ¿sí? ¿Qué formato quieres utilizar? ¿No? Pues el archivo manifiesto, dice. De hecho, no voy a cambiar nada. Nada más elijo Linux Server, ¿sí? Selecciono Linux Server. Y el formato que va a utilizar es Open Virtualization Format 1. Tiene puntos 9, 1 y 2. Voy a usar el 1. Así, no le moví nada, pues. O sea, no hice nada, ¿no? Simplemente lo voy a terminar. ¿En dónde va a quedar el archivo? Esta es la ubicación, aquí tú la eliges, ¿sí? En este caso dice que lo va a poner en la carpeta de documentos. ¿Sí está claro? Tú decides en dónde guardarlo, ¿ok? Le pones ahí guardar y le pones terminar. Obviamente, este proceso aquí va, el progreso, se tarda un ratito. Imagínate que, de hecho, nada más déjenme, les digo cuánto pesa este archivo. El archivo, fíjense bien, el archivo de nuestro sistema virtualizado, con nada más que el puro sistema, pesa 3 gigas. Está ahorita comprimiendo 3 gigas de información. ¿Sí? ¿Queda claro? Y es solamente puro sistema. No hemos hecho nada. Vamos a ir actualizando, vamos a ir poniendo cosas, pero ahorita, si ya no quieres hacer todo el proceso de instalación, solamente descargas este archivo, lo pones en restaurar, bueno, en importar, se genera automáticamente. ¿Queda claro? ¿También están las instantáneas? Pero es que depende de lo que quieras hacer.
Si estás en tu máquina y nada más quieres responder. Sí, le ha habido algunas cuestiones ahí con las instantáneas, sí. Sí, hay algunas cuestiones. O sea, no quiere decir que, no, vaya, sí, no. De repente ha tenido algunos. No sé si esta es una nueva versión de VirtualBox. ¿Sí? Probablemente se deba a las versiones. O la cantidad de información que pueda también. Sí, es bastante. Sí. Sí, creo que tal cual te duplica, duplica la información. Sí, la verdad, ha habido algunas cuestiones, pero bueno, es una opción, es una opción. Bueno, ¿qué sucede con estos archivos? Sugerencia, pues obviamente, pues lo llevas a tu Drive, a tu Dropbox, a tu YouTube, a donde tú quieras ponerlo, para que luego lo puedas hacer. Recuerden que dependemos de la velocidad de internet. Aquí ya terminó de hacer el respaldo, ¿sí? Aquí ya se terminó de hacer el respaldo. Ahorita les digo en cuánto quedó. Este de 3 gigas lo dejó en, ahorita les digo dónde está el de documentos, no está. Aquí está, miren. Lo dejó en 1 giga, bueno, casi 2. De 3 gigas lo dejó en casi 2 gigas, ¿no? Subir y bajar 2 gigas, pues está más o menos, ya vieron con. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, entonces, pues ya empezamos a trabajar con la parte del servidor. Vamos a ir avanzando, vamos a ir haciendo cosas. Sí necesito que su servidor esté funcionando. Necesito que su servidor esté funcionando ya para la siguiente sesión. Mañana es virtual. Yo procuraré no hacer nada con el servidor, al menos en esta semana. Sí, en las sesiones virtuales procuraré no hacer operaciones virtuales, pero sí necesito que ustedes pues vayan teniendo su servidor funcionando. ¿La próxima sesión? ¿Virtual? No, ¿por qué? No, podemos hacer otras cosas, pues, pero procuraré en la medida de lo posible no tocar servidores en los días virtuales. Porque es una hora. Sí, cuestiones simples, sencillas, nada que afecte al servidor. De hecho, mañana pues vamos a poder ver un poquito de lo que es el desarrollo web nativo, sin nada, o sea, a lo pelonchas, como se dice. Y después vamos a ir usando herramientas y van a ir viendo las diferencias. Pero bueno, ahí está. De mi parte es todo. Los veo el día de mañana en lo virtual. Recuerden, lo importante es la lista de asistencia. Sí, es que igual la sesión de mañana es muy temprano, por eso lo digo. Es a las 5:10. Entonces, esperemos estén la mayoría. Okay. Muy bien, pues eso es.